¿Me confirman, por favor, si se logra apreciar? Sí, me confirman, por favor, si se logra apreciar la pantalla que estoy presentando. Sí, se logra apreciar. Ok, muy bien. Luego de su confirmación, voy a proceder a iniciar la clase. El día de hoy es el tema número 6 y vamos a hablar sobre posología. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Oduán. Muy bien, vamos a comenzar. Primero con la pregunta, ¿qué es un comprimido? Pues bien, un comprimido es un medicamento sólido que por regla general es redondo y pequeño. Aunque puede tener diferentes tamaños y formas, se administra por vía oral y está elaborado con un polvo que se comprime, lo que le da nombre a su forma galénica o conocida como su forma farmacéutica. Durante su fabricación, se comprimen diferentes ingredientes que están en polvo hasta conseguir un producto sólido que se absorberá en el tracto digestivo. Para ello, se pueden utilizar tres técnicas. Primero, compresión directa. Es la forma de elaboración más común y simple. Se mezclan los ingredientes hasta conseguir una buena compactación sin añadir aglutinantes líquidos. Tenemos también granulación en seco. Se denomina así a la mezcla de ingredientes y su posterior compactación. Se utiliza cuando los ingredientes son demasiado finos y no se pueden unir por el método anterior para conseguir un comprimido perfecto. Luego tenemos también la granulación húmeda. En esta tercera técnica se mezclan los ingredientes con un agente aglutinante, como por ejemplo el agua. Luego se compactan hasta conseguir un comprimido. De nuevo, el método se utiliza con ingredientes que no influyen bien o que son demasiado finos para utilizar en el primer método. Vamos a hablar sobre los tipos de comprimidos. Podemos diferenciar cuatro tipos de comprimidos. Primero tenemos los masticables, que son fármacos que se mastican antes de tragarlos y se absorben con rapidez en el estómago. Esto favorece un inicio de acción rápido y suelen tener sabores agradables. Luego tenemos los bucos dispersables que se disuelven en la boca sin agua. Trabajan muy rápido y pasan directamente al torrente sanguíneo. Tenemos ahora los sublinguales. Se colocan bajo la lengua para que se disuelvan y pasen con rapidez a la sangre. Tenemos también los efervescentes. En esta modalidad y con ayuda de agua, los comprimidos forman una suspensión o disolución. El paciente ha de beberlo. Aquí les pregunto, ¿cuáles son los medicamentos masticables que conocen ustedes? A ver, los leo. Y respondiendo a la pregunta de Sebastián, la coordinadora se va a encargar de enviar el material del tema número 6. Y volviendo a la pregunta, ¿qué medicamentos masticables conocen ustedes? A ver, los leo, vayan respondiendo en el chat, por favor. En masticable, a ver, los leo, vayan respondiendo.
A ver, vamos a leer sus respuestas. Cecilia indica vitaminas, Sebastián Panadol, Alismec Cebión, Sebastián Nixon, Daneisi Panadol, Eumilcar Bismutol, Acidino, Acitib, Panadol Niño, vitamina C y Nixon. Excelente. La simeticona también entraría ahí. ¿Qué dicen ustedes? La simeticona entraría en este grupo. Saben que la simeticona es un medicamento que se emplea para las flatulencias, o el conocido como Gaseobet. También es masticable, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué medicamentos en presentación efervescente conocen ustedes? Efervescentes. Les doy un ejemplo, el Panadol efervescente. ¿Cuál otro conocen ustedes? A ver, los leo. Vayan respondiendo. Claro, lo que mencionaba, la besimeticona también es masticable. A ver, Cecilia indica Uvasal, Eumilcar, Panadol, Daneisi, aspirina, Luz, sal de Andrews, Eumilcar, vitamina C, Cecilia, vitamina C como redoxón, Kiomi puede ser sal de Andrews, Eumilcar también sal de Andrews, y Daneisi indica Alka-Seltzer. Y hablando de medicamentos sublinguales, ¿cuáles conocen ustedes? A ver, los leo. A ver, vayan respondiendo. Cecilia Semú, Eumilcar, Captopril, al igual que Daneisi, Sebastián, Buprenorfina. Muy bien. Captopril, nitroglicerina. Ok. Ahora vamos a ver sobre qué es una cápsula. No podemos entender la diferencia entre cápsulas y comprimidos sin saber un poco más sobre dichos medicamentos o dicha presentación farmacéutica. Los medicamentos con una cubierta y que se absorben en el tracto digestivo. El fármaco que está en la cápsula se diluye en el torrente sanguíneo y se distribuye y metaboliza de una forma similar a un comprimido. Tenemos tipos de cápsulas. Podemos identificar dos tipos de cápsulas. Tenemos las de cubierta dura. Estas cápsulas están elaboradas en dos piezas. La cubierta, que es de gelatina, y la tapa, que es fabricada con celulosa. El medicamento se encuentra en forma de polvo y se coloca en la cubierta de la cápsula. Luego se coloca sobre ella la carcasa para cerrarla. Tenemos también la gelatina blanda. El recubrimiento exterior de las cápsulas de gelatina blanda se suele emplear para contener una forma líquida. La cubierta se fabrica siempre con glicerina y gelatina. ¿Cuál es la diferencia principal entre cápsulas y comprimidos? Bien, las cápsulas y los comprimidos son formas farmacéuticas seguras.
pero existen varias diferencias fundamentales. Entre ellos vamos a tener, primero, la composición. Las cápsulas suelen estar elaboradas con gelatina o alternativas veganas, pueden ser también vegetarianas, y contienen el medicamento en forma de polvo o líquido. En cambio, los comprimidos se realizan con polvo comprimido de manera general. Ahora, respecto a la absorción, las cápsulas, para evitar que el medicamento se degrade debido a la acción de los ácidos estomacales. Por tanto, la mejor biodisponibilidad de estas frente a los comprimidos hace que sea un poco más efectiva. Ahora, en referencia al gusto, las cápsulas pueden enmascarar el sabor, aunque la cubierta se disuelve al estar mucho tiempo en la boca. Esto puede hacer que el paciente advierta un sabor amargo del medicamento, que se nota casi de manera instantánea al introducir el comprimido en la cavidad bucal. Les pregunto a ustedes, a los niños, ¿se les da comprimido o se les da cápsula? A ver, los leo. A ver, la pregunta fue, a los niños, ¿qué medicamentos creen que se les administra? ¿Comprimidos o cápsulas? A ver, los leo. Muy bien, a ver, vamos a leer su... Susan Lady indica jarabes, Eumilcar comprimidos, Alismex comprimidos, Cecilia jarabe, Mariela comprimidos. Y además indica, algunas mamás solemos moler. Luz indica cápsulas, Cecilia comprimidos disueltos, comprimidos disolubles. Y las... ¿Dónde entrarían las grajeas? Pues bien, respecto... ¿Se escucha entrecortado? Me indican, por favor. Me indican si se escucha bien. Me indican, por favor, si se escucha bien. Me comentan si se escucha bien, por favor, a través del chat. Y la señal tal vez no es muy buena. ¿Sí se escucha bien? Ok, de acuerdo. Me parece que para que no se sature voy a apagar la cámara, ¿ya? Ok, un momento voy a apagar la cámara, ¿sí? Para que no se entrecorte. Ok, entonces como les mencionaba, a los niños, si se les dan los comprimidos, como indicó una alumna,
se le pueden triturar y se les puede dar de esa forma. Ahora, si el niño recibe y tolera los medicamentos, entonces en ese sentido se le puede dar las cápsulas, ¿no? O las grajeas. ¿Por qué? Porque el comprimido, desde que topa la cara dorsal de la lengua, se empieza a deshacer. Entonces se siente un sabor desagradable y el niño automáticamente va a evitar consumirlo o lo va a asociar a que ese medicamento sabe feo, que no le gusta, que no quiere tomarlo. Por esa razón, se opta por las cápsulas, porque las cápsulas, al ser de gel en nitroglicerina, simplemente no tienen sabor, ni feo ni rico, no tienen sabor. Entonces el niño lo va a tomar. Ahora, la desventaja es que la cápsula es más grande, a diferencia del comprimido. El comprimido es pequeño, pero tiene mal sabor. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? Ok. Ahora tenemos respecto al tamaño. Como les mencionaba, debido a que el espacio disponible en una cápsula es limitado, en ciertas ocasiones es más práctico elaborar un medicamento en forma de comprimido. Respecto a la... No es posible dividir en dos una cápsula sin extraer el fármaco. Sin embargo, hay algunos comprimidos que están diseñados para que se puedan partir por la mitad con facilidad, como el paracetamol, por ejemplo. También la precisión en las recetas. El paso anterior facilita seguir algunas dosis prescritas en el caso de los comprimidos. En cuanto a las cápsulas, deben tomar de forma íntegra. Por supuesto, no hay manera de dividir una cápsula, ¿no? Pero el comprimido sí se puede dividir, ya que hay algunos medicamentos que vienen con una ranura. Ahora, esta ranura es para que se pueda dividir. Por ejemplo, van a colocar, si el médico les receta, por poner un ejemplo, ¿no? El paracetamol de 500, pero el médico les receta la mitad de la dosis, 250 miligramos. Si esto fuera una cápsula, no se podría dividir, pero un comprimido, como tiene una ranura, se divide. Entonces, la mitad vendría a ser 250 miligramos. Ahora, no es algo que sea exacto, que la mitad va a ser 250, puede ser que sea un poquito menos, puede ser que sea un poquito más, pero en promedio es ese, ¿no? La ventaja del comprimido es la división. Ahora, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mejor, comprimido o cápsula? Escoger un comprimido o una cápsula suele atender a una circunstancia individual, pero la mejor siempre va a ser la que sea más efectiva para el paciente. Tanto una como otra tienen un objetivo similar, aunque no hay que olvidar cada diferencia entre cápsulas y comprimidos. La vida útil de los comprimidos siempre va a ser más larga y se elaboran con diferentes formas. Además, contienen dosis más elevadas de los ingredientes activos que las que suelen incluir las cápsulas. No obstante, actúan de una forma más lenta que las cápsulas y, en ciertas ocasiones, se pueden desintegrar de una manera desigual en el organismo. Por otro lado, la actuación de una cápsula suele ser más rápida que la de un comprimido. El motivo es que casi la totalidad del fármaco se absorbe al mismo tiempo cuando se toma. Por otro lado, suelen caducar más rápido que un comprimido y suelen ser de precio más elevado. Tenemos la vía de administración oral. Como norma general, la administración de un medicamento debe realizarse siguiendo las condiciones descritas en su ficha técnica, que viene a ser el documento oficial aprobado por la Agencia Internacional del Medicamento y Productos Sanitarios, en el que se describen, entre otras cosas, sus indicaciones, la posología y forma de administración autorizadas. Su uso bajo esas condiciones asegura que su eficacia, calidad
y seguridad han sido evaluadas tanto por los laboratorios fabricantes como por las administraciones sanitarias. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede resultar difícil administrar un medicamento siguiendo las condiciones de uso autorizadas. Una administración inadecuada puede ser debida, por ejemplo, a errores en la manipulación de formas farmacéuticas, administración del medicamento en el momento incorrecto, interacciones entre el medicamento y la alimentación, etc. En la mayoría de los casos, la vía oral es la de elección para la administración de medicamentos. Sin embargo, hay circunstancias que la dificultan. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior que hablamos cuáles son las causas en las cuales no podemos administrar un medicamento por vía oral? A ver, los leo. Sí, a ver cuáles son las causas, las razones por las cuales no se pueden eh, administrar un medicamento por vía oral en los pacientes. A ver, los leo. Vamos a leer sus respuestas. A ver, Sebastián indica que el paciente no esté consciente. Daneisi, debido a vómitos, mareos. Kiomi, cuando el paciente está inconsciente. Eumilcar, por no estar consciente, por problemas estomacales y también debido a los vómitos. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la prueba para determinar si el paciente puede recibir un medicamento por vía oral? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa prueba? Muy bien, Daneisi. Prueba de tolerancia. ¿Y recuerdan ustedes en qué consiste la prueba de tolerancia? A ver. Muy bien, Matías. ¿Y este té tiene que tener azúcar? ¿Sin azúcar? ¿En qué consiste?
A ver, Sebastián, si el paciente vomita, está manteniendo, no puede ingerir medicamentos por la boca. Excelente. Esa es la denominada prueba de tolerancia. Muy bien. Entonces, como mencionábamos, hay circunstancias que dificultan la administración de formas orales sólidas, como los comprimidos o las cápsulas, por necesidad de ajuste de dosis. Puede ser problemas de deglución, pacientes pediátricos, administración por sondas nasogástricas, sondas de alimentación, como les menciono, incluso razones económicas. En estos casos, la primera opción, tras asegurar que el tratamiento es necesario, será comprobar si el medicamento está comercializado en otra forma farmacéutica más adecuada para el paciente, como por ejemplo parches, inyectables, formas sublinguales, formulaciones líquidas u otras formas orales que no requieren manipulación, comprobando así la equivalencia entre las dosis. Ahora, respecto a los comprimidos, como criterio general, solo se deben fraccionar los comprimidos ranurados. Como les mencionaba, esto no garantiza que la dosis se fraccione exactamente por la mitad, ni que se puedan triturar o masticar. En general, solo se podrán triturar los comprimidos sin cubierta. Una vez triturados, se deben disolver con 10 a 30 mililitros de agua. No se puede administrar hasta una disolución completa. Algunos comprimidos no se disuelven y se forma una suspensión que se debe agitar antes de administrar. Algunos medicamentos se dispersan en agua sin necesidad de ser triturados. Vamos a hablar ahora sobre las dosis habituales. El médico realiza la prescripción de un medicamento en un régimen posológico en relación al paciente y las dosis habituales. Estas dosis de referencia son las que se contemplan de manera teórica para cada principio activo. Según las consideraciones que se observan en los ensayos farmacocinéticos y farmacodinámicos de cada molécula experimentada, en esto se establece la correlación entre la eficacia y la toxicidad de las diferentes concentraciones en plasma y se determinan las dosis, teniendo en cuenta factores como la absorción, distribución y también la eliminación de los fármacos. Ahora tenemos los comprimidos con recubiertas de película, como por ejemplo las grajeas. ¿Cuál es la finalidad de la película? Pues va a ser enmascarar el sabor desagradable, como por ejemplo en el caso del ibuprofeno y ciprofloxacino. Va a, además tener la función de ser el protector del principio activo de la luz, como en el caso del nifedipino. Además, proteger de efectos locales o irritantes, denominado efecto anestésico de la sertralina en la lengua. Tenemos los comprimidos sublinguales. Estos están diseñados para que el fármaco se absorba a través de la mucosa sublingual, evitando así el fenómeno y el efecto del primer paso hepático, para conseguir un efecto más rápido e intenso. Recuerdan ustedes que hablamos en las sesiones anteriores, ¿cuál es la razón principal? Hay dos razones. ¿Cuáles son las dos razones principales para que la vía sublingual sea mucho más rápida que la vía oral? A ver, los leo. A ver, vayan respondiendo. Es importante la interacción docente-alumno y vamos determinando sus respuestas.
A ver, Sebastián indica mayor absorción, mayor rapidez. Eumilcar, mayor absorción, rapidez de acción. Alismec, el efecto más rápido. Kiomi, mejor efecto del medicamento. ¿Y recuerdan ustedes cuál es la arteria, la vena que van a quitar esta absorción? ¿Recuerdan ustedes? Luz indica mayor rapidez también. Pero había una vena y una arteria que conversamos la última vez. ¿Recuerdan? Sebastián, está por ahí. Está muy bien. Es la vena y la arteria ranina. Además, recordemos que el piso de boca tiene una amplia vascularización, a su vez, que tiene una gran cantidad de ganglios linfáticos que van a coadyuvar a que el medicamento llegue a la sangre mucho más rápido. Excelente. Tenemos respecto a la dosificación en el producto, no se ve muy bien, de dispersación activa. Tenemos que saber para quién se le receta, para qué, cuánto, referente a la dosis, cómo se va a administrar el medicamento, cuándo, cuántas horas, o sea, en proporción de cuántas horas, cuántas veces al día lo va a tomar y hasta cuándo, ¿no? Porque la dosis puede ser por 5 días, 7 días, 2 días. Entonces, todo eso se tiene que saber. Existen también parámetros que se deben considerar en estos casos, como por ejemplo la biodisponibilidad, la excreción por la orina, la unión a proteínas plasmáticas, depuración, volumen de distribución, vida media, concentraciones eficaces y concentraciones tóxicas. Tenemos tipos de dosis. Tenemos la dosis diaria, tenemos dosis óptima, dosis de inicio y tenemos también la dosis máxima. Tenemos también otro tipo de dosis, que es la dosis de ataque en el caso de algunos medicamentos, como por ejemplo, si el paciente presenta una infección aguda y el paciente nos indica, doctor, no me gustan las ampollas, supongamos que tengo una infección odontogénica y tengamos que recetarle clindamicina de 300 miligramos. Lo ideal, si la infección es aguda, es muy fuerte, lo ideal sería, pues, administrarle por vía intramuscular la clindamicina de 600. Pero si por alguna razón el paciente por temor nos indica, doctor, no deseo por vía intramuscular, puede ser por vía oral, sí hay una manera, se denomina dosis de ataque. Quiere decir que la primera toma va a ser doble, 2 clindamicina de 300 miligramos, y después ya se regulariza y se va a tomar cada 8 horas la clindamicina de 300. Lo mismo en el caso de la amoxicilina más el ácido clavulánico. Recordemos que la amoxicilina es de 500 miligramos y el ácido clavulánico de 125 miligramos. La dosis de ataque sería 2 tabletas de amoxicilina más 2 tabletas de ácido clavulánico. Y la siguiente, a las 8 horas, es la amoxicilina de 500 más el ácido clavulánico de 125, una toma cada 8 horas. Eso es una dosis de ataque. Tenemos también el concepto de individualización de las dosis. El tratamiento óptimo y el régimen de dosificación se establecen según los límites de prescripción habituales del fármaco, los márgenes terapéuticos, las características del individuo y la gravedad de la enfermedad que hay que tratar. Las características del paciente que debe considerar el farmacéutico, por ejemplo, o el médico, son la edad y el peso, así como alguna complicación en su estado de salud que implique previsiblemente una respuesta diferente ante las dosis habituales de dicho fármaco que es prescrito. Para administrar o para prescribir un medicamento, ya que hablamos de posología, es muy importante tener en cuenta el peso del paciente, la talla del paciente, cuál es la dosis diaria a administrar, el número de miligramos o de mililitros para hacer la conversión. Y aquí hay una tablita muy importante. Sería bueno que le tomen foto. Es respecto a la conversión de unidades. Por ejemplo, 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico.
2.5 mililitros es igual a media cucharadita. Es decir, 5 mililitros es igual a una cucharadita. 15 mililitros viene a ser una cucharada. Es decir, 3 cucharaditas viene a ser una cucharada. ¿Por qué es importante esta pequeña tabla? Porque a los niños usualmente les recetan así. 2.5 mililitros, 5 mililitros, 15 mililitros. Y las madres de familia, en general los padres, se confunden. Entonces ya sabemos, recapitulamos. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. 2.5 mililitros es igual a media cucharadita. 5 mililitros es igual a una cucharadita. 15 mililitros es igual a una cucharada. Y 3 cucharaditas es igual a una cucharada. Muy bien. Existen también problemas en la dosificación y aquí tenemos justamente, vamos a hablar de la detección de problemas en la dosificación. Hay gran variedad de problemas relacionados con una incorrecta dosificación que pueden afectar a la relación que se da entre la dosis prescrita, la dosis administrada, la concentración en el sitio de acción y la intensidad del efecto. Algunos casos pueden conllevar problemas de seguridad, como todos los que comportan la sobredosificación, puesto que se puede llegar a concentraciones plasmáticas de fármaco cercanas a la dosis máxima aconsejada, o incluso que la superen, llegando a concentraciones tóxicas. En otras ocasiones, pueden ser problemas de efectividad los que se derivan de una infradosificación y conllevan al fracaso terapéutico, puesto que la dosis es menor a la eficaz y no se llega a las concentraciones en sangre de fármacos suficientes para ser efectivas. Tenemos causas de problemas de dosificación. Por ejemplo, las situaciones que causan una dosificación inadecuada pueden ser de muy diferente naturaleza y deben considerarse en el momento de la dispensación activa para resolver la falta de información sobre la dosificación en caso de que aparezca un problema relacionado con el medicamento, como la falta de resultados terapéuticos o sospecha de intoxicación farmacológica y aparición de efectos secundarios indeseados. Hay que intentar siempre corregir las causas. Bueno, va a depender mucho de diversos factores, lo que se denomina el fracaso terapéutico. Ahora lo vamos a ver a detalle. Por ejemplo, el incumplimiento voluntario o involuntario del paciente. Errores habituales de dosificación debido a la lectura incorrecta de la dosis prescrita. También el cálculo erróneo o ausente de la dosis según peso y edad. La actuación del fármaco en la dosificación. Tenemos errores habituales de dosificación debido a la lectura incorrecta de la dosis. Vamos a saltearnos hasta la dosis prescrita. La adecuación de la dosis al peso, talla y edad de paciente van a ser preponderantes. Se debe siempre buscar la información técnica sobre dosis habituales y márgenes terapéuticos permitidos. ¿Por qué? Para no caer en la dosis mínima, en la dosis máxima, ni tampoco en la toxicidad. Tenemos ahora la dosis administrada. Se debe explicar mejor la manera de preparar la dosis farmacéutica o la forma farmacéutica. Se debe entrenar sobre la correcta administración. Verificar la idoneidad de los dispositivos de dosificación, como jeringuillas, goteros, cucharas, cucharillas, etc. Se debe marcar si hace falta en el punto equivalentes a la dosis prescrita. Pero si ustedes tienen el cuadrito que les acabo de mostrar, ya no es necesario marcar, ¿no? Porque si les dan un jarabe, por ejemplo, y el doctor les indica, mire, hasta aquí casi en media tapita
márquelo para que no se olviden, pero si ustedes saben, ahí esa media tapita va a ser 5 mililitros, ¿no? Entonces va a ser una cucharadita. Entonces, ustedes ya saben, ya tienen el conocimiento. Pero para las personas que no conocen, que no han llevado cursos como este, van a tener que marcar la tapita. Se debe siempre aconsejar sobre los métodos de partición de los comprimidos. Como les mencionaba, hay medicamentos como el paracetamol, el alprazolam, muchos medicamentos que tienen una ranura en el medio para que pueda dividirse. Se debe insistir sobre la necesidad de tomar la dosis prescrita, ni más ni menos. Es decir, si le recetan un antibiótico que es cada 8 horas, 3 veces al día, y hay pacientes que dicen, no, mejor voy a tomar 4, así me hace efecto más rápido. O algunos dicen, no, voy a tomar una, porque no me duele mucho. Entonces, no se debe tomar ni más ni menos. Se debe tomar la dosis que le prescribe el médico. Se debe también informar sobre qué hacer en caso de olvido de una toma. ¿Recuerdan ustedes que hablamos en la primera clase? ¿Qué sucede si le han prescrito, les han recetado, por decir, amoxicilina de 500 miligramos por 5 días? El paciente viene tomando un día y en el segundo día se olvidó de tomar. Y el tercero dice, bueno, lo continúo, ¿no? ¿Qué es lo indicado en esos casos? A ver, los leo en el chat. Muy bien, pueden escribir en el chat libremente. Les repito la pregunta. ¿Qué sucede si les han recetado un antibiótico, llámese amoxicilina, por 5 días, en la dosificación de cada 8 horas? Tomaron un día las 3 dosis y el segundo día se olvidaron. Y el tercer día dicen, bueno, vamos a ver, me olvidé, pero voy a continuar. ¿Qué harían en ese caso? ¿Continuar? Esa es la pregunta. A ver, muy bien. Han estado atentos. Danesi indica, debe iniciar de nuevo. Se debe reiniciar la toma. Eumilca, debe empezar desde cero. Laura, hay que retomar como si fuera el primer día. Muy bien. Priscila también, empezar de nuevo. ¿Y qué sucede si el paciente continuamente, por dolor de garganta o X dolor, toma amoxicilina 2 días, lo deja, un día lo deja y así continuamente? ¿Qué le va a suceder a ese paciente? ¿Qué va a provocar en su organismo? A ver, respondan, participen. A ver, vamos a leer sus respuestas. Danese indica resistencia, Laura resistencia, Omilcar resistencia, Kiyomi, bueno, es prácticamente el concepto de resistencia, ¿no? Que las bacterias aprendan a vivir con el medicamento, plus resistencia antibiótica. Excelente, eso va a suceder. Tenemos ahora los conceptos de infradosificación o sobredosificación.
Puede ser debido a falta de memoria, ¿no? Olvidar que se ha tomado una toma y repetirla o no realizarla. Utilización de medidas caseras de dosificación no equivalentes a las propuestas en el prospecto del medicamento o con los dispositivos indicados de dosificación. También una mala preparación de las formas farmacéuticas, como una suspensión incorrecta, proporción de polvo líquido, no agitar las formas líquidas de jarabes y colirios, partir inadecuadamente comprimidos, masticar comprimidos entéricos o cápsulas. También, administración incorrecta de formas farmacéuticas, ¿no? Dejar el medicamento en el fondo del vaso, en el caso pues que sea triturado y cosas por el estilo, ¿no? También tenemos problemas con la concentración en el sitio de acción. Van a haber diferentes variables, ¿no? Variables fisiológicas, factores patológicos, factores genéticos, etcétera. Luego, importante, los pacientes con problemas de deglución. En estos pacientes es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Si toleran la dieta blanda, pueden administrarse los comprimidos enteros, fraccionados o triturados, o bien el contenido de las cápsulas con una pequeña cantidad de alimento, ya sea una cucharada de yogur, para asegurar que se administra la totalidad de la dosis. Si se asocia a las comidas, se debe asociar siempre al primer bocado. Si requieren la administración de fluidos con espesantes, hay que tener en cuenta la compatibilidad del espesante con el medicamento a administrar. Por ejemplo, los laxantes que contienen polietilenglicol, que viene a ser el macroglol, modifican la textura de los espesantes a base de almidón, haciéndola más ligera y aumentando el riesgo de aspiración, por lo que sería preferible su administración con espesantes a base de goma. Ahora tenemos los AINES. Aunque se recomienda administrarlos asociados a las comidas para minimizar las molestias gastrointestinales, no hay estudios que demuestren que el alimento disminuye el daño gástrico causado por los AINES. En dolor agudo, los AINES, especialmente el ibuprofeno, ¿no? Se pueden tomar con el estómago vacío. Yo en realidad recomiendo que siempre consuman un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, con alimentos en el estómago, ¿no? Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. En la práctica se ve que los pacientes que consumen medicamentos AINES con el estómago vacío siempre van a referir dolor de estómago, van a referir que se les reagudiza la gastritis. Por esa razón, siempre se recomienda que tomen estos medicamentos con alimentos. Ahora tenemos respecto a los antibióticos. Se deben siempre distribuir las tomas en intervalos regulares dentro de las horas de vigilias en la medida de lo posible. Muy bien. Vamos a ver, espero que ahora que he vuelto a activar la cámara no se entrecorte. Ustedes me van avisando, ¿sí? Tenemos también los medicamentos antidepresivos. Si presentan efectos sedantes, se recomienda tomarlo antes de dormir. ¿Recuerdan con qué no se puede mezclar un antidepresivo o un ansiolítico? ¿Recuerdan ustedes? Con alcohol, excelente. ¿Y por qué no se puede mezclar con alcohol? ¿Recuerdan? A ver, los leo. Muy bien. Laura indican alcohol. Danés indica porque es un depresor del sistema nervioso. Susan, porque también es depresor del sistema nervioso central. Excelente. Sebastián, afecta el sistema nervioso central. Muy bien.
Esa es la razón. Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y, por supuesto, un ansiolítico, un antiemético también lo es, ¿no? Como, por ejemplo, un antiemético muy conocido es el Gravol, dimenidrato, ¿no? Me indica que se entrecorta, voy a volver a anular la cámara, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿se entrecorta? ¿Lo escuchan bien ahora? ¿Me confirman? Perfecto. Entonces vamos a apagar la cámara. Muy bien, entonces, estos medicamentos que deprimen el sistema nervioso central se deben evitar tomar con alcohol. Ya sabemos que una depresión profunda del sistema nervioso central puede producir el coma o la muerte. Excelente. Tenemos los medicamentos antihipertensivos. La tensión arterial sigue un ritmo circadiano, quiere decir cada 24 horas, bajando en general durante la noche. Existen estudios en los que la administración nocturna de tratamiento antihipertensivo se asoció con una disminución significativa de la morbilidad cardiovascular en comparación con la administración por la mañana. Se recomienda administrar los diuréticos por la mañana para evitar interferencias con el sueño y el aumento de riesgo de caídas en ancianos. Cuando se requieren dosis de un diurético, la segunda dosis se administrará siempre dependiendo de la potencia del fármaco. Tenemos ahora los corticoesteroides. Su liberación también tiene un ritmo circadiano, por lo que se recomienda administrar la dosis de mantenimiento por la mañana, siempre con alimentos. Recordemos que los corticoides, los corticosteroides, disminuyen o deprimen el sistema inmunológico. Es decir, si los pacientes consumen constantemente corticoides, van a ser propensos a resfrío y a diversas enfermedades, ya que su sistema de defensa va a verse menguado. Tenemos también las estatinas. La producción de colesterol también sigue un ritmo circadiano, por lo que se suele recomendar las tomas nocturnas, aunque no hay evidencia clínica relevante sobre esto, ¿no? Los pacientes deben tomar la estatina en el horario que favorezca la adherencia. Tenemos interacciones entre alimentos y medicamentos. La administración de medicamentos se va a asociar siempre con la frecuencia a la ingesta de alimentos, por lo que la posibilidad de que existan interacciones entre ambos siempre va a ser muy elevada. Es importante que el profesional sanitario conozca estas interacciones, ya que pueden ser una fuente de efectos adversos y de alteraciones en la respuesta farmacológica. Si el alimento Si es el alimento el que interactúa sobre el medicamento, pueden aparecer efectos beneficiosos, como por ejemplo que va a mejorar la eficacia y la reducción de efectos adversos o perjudiciales. Va a haber también una disminución de la eficacia, ¿no? Respecto a la toxicidad. Esto puede ocurrir entre el medicamento y un componente concreto de la dieta, como son grasas, fibra, calcio, o ser de carácter inespecífico por los cambios fisiológicos que provoca la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Ahora, tenemos algunas deficiencias causadas por medicamentos. Tenemos aquí en la tabla los medicamentos y a la derecha los nutrientes afectados. A continuación los voy a detallar. Los más relevantes, como por ejemplo los antiácidos con aluminio, van a afectar el calcio, el cobre, los folatos, el fósforo y los hierros. El cloruro potásico va a afectar la absorción de la vitamina B12. Tenemos los diuréticos van a afectar el calcio, el magnesio, el potasio y el zinc. Los glucocorticoides van a afectar el calcio y la vitamina D. La heparina van a afectar la vitamina D. La isoniazida, recordemos que la isoniazida es un medicamento para la tuberculosis, van a afectar la vitamina B6. La metformina, que es un medicamento antihiperglicémico, va a afectar la absorción de la vitamina B12. Entonces, aquí hago un paréntesis. Los pacientes diabéticos
siempre indican que tienen problemas de sueño, que no concilian sueño. Aquí está el problema, que no absorben la vitamina B12. Es decir, la metformina de 850 va a afectar directamente la absorción de la vitamina B12. ¿Qué sucede cuando hay una disminución de la vitamina B12? Aumenta el estado de vigilia. Quiere decir, los pacientes o las personas no pueden conciliar el sueño. Entonces, si están consumiendo metformina, es importante que consuman vitamina B12, pero no en tabletas. No en tabletas, porque no se absorbe bien por la vía estomacal. Tiene que ser por vía intramuscular. ¿Sí? Muy bien, entonces vitamina 12 por vía intramuscular. La más conocida es la Bedoyecta. Es excelente medicamento. Y van a ver que desde el primer día van a conciliar el sueño nuevamente los pacientes que tienen diabetes o algún familiar que tiene diabetes y no concilia sueño. Muy bien, respecto a las tetraciclinas, van a afectar a los folatos y al hierro. Y el sulfametoxazol va a afectar el calcio y los folatos. Ahora tenemos interacciones de los medicamentos. Vamos a ver el tipo de alimento y el mecanismo y el efecto a la derecha. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C mejoran la absorción del hierro. Los alimentos ricos en vitamina E aumentan el riesgo de sangrado de los anticoagulantes. Los alimentos ricos en vitamina K antagonizan el efecto de anticoagulantes. Los alimentos ricos en potasio aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Los alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiamina aumentan el riesgo de crisis hipertensivas en pacientes tratados con IMAO. La dieta rica en grasas va a aumentar la biodisponibilidad del albendazol, la clozapina y la fenotidina. Y además disminuye la biodisponibilidad del acenolocomoral y de la warfarina y el diazepam. Y la dieta rica en proteínas aumenta la biodisponibilidad del propanolol, así como disminuye también la biodisponibilidad de la fenitoína y la levodopa. La levodopa usado en pacientes con Parkinson, ¿no? Muy bien. Recuerden la levodopa en pacientes con Parkinson. Ahora tenemos la interacción del alcohol en los fármacos. En el caso de los AINES, aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. El acenocumarol, ingestiones agudas de alcohol, inhiben su metabolismo, aumentando el riesgo de sangrado. Los antihipertensivos, el efecto vasodilatador del alcohol potencia su efecto hipotensor, sobre todo al inicio del tratamiento. Por el contrario, en consumidores crónicos, produce un aumento de la tensión arterial, reduciendo así la efectividad del tratamiento. La toxicina, la ingesta excesiva de alcohol, puede aumentar el riesgo de toxicidad. Y los depresores del sistema nervioso central, como los antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes, antihistamínicos sedantes. El alcohol aumenta su efecto depresor del sistema nervioso central, por lo cual no se debe. Muy bien. En el caso del metamizol, el alcohol también aumenta su efecto depresor. En el caso del antiemético como la metroclopramida, el alcohol potencia su efecto sedante. Aquí también vendría a estar el dimenidrato del gravol, ¿no? Ustedes en alguna ocasión han estado mal con el estómago, con diarrea, y han ido pues al hospital o a la clínica y ustedes tenían náuseas y les han colocado un medicamento que les quita las náuseas, pero les da mucho sueño. Entonces, ese medicamento es el dimenidrato, o más conocido como Gravol. Entonces, en ese caso, si se combina con alcohol,
va a producir una depresión profunda del sistema nervioso central. Muy bien. Renal. En los pacientes con insuficiencia renal, disminuye la velocidad de eliminación de los fármacos que se excretan inalterados por la orina y de sus metabolitos, aumentando en consecuencia la duración y la intensidad de sus efectos. Además, las anormalidades bioquímicas del fallo renal pueden alterar la relación entre dosis y efecto, incluso en fármacos que no son eliminados por el riñón. Tenemos ahora la insuficiencia hepática. La evaluación de la severidad de la insuficiencia hepática se efectúa habitualmente mediante la escala de Child-Pugh, que combina 5 variables. Primero, la bilirrubina sérica, luego la albúmina sérica, tiempo de protrombina, ascitis y encefalopatía hepática. Las insuficiencias hepáticas graves, como la cirrosis, que cursan con la hipoalbunemia, pueden aumentar la fracción libre de un fármaco, pero sus consecuencias son variables y están condicionadas por otros factores. La opción más habitual es disminuir la dosis o, especialmente en insuficiencias graves, seleccionar fármacos que son alternativos de la excreción renal. Ahora, respecto al embarazo, aunque la recomendación general es evitar administrar medicamentos para síntomas menores en mujeres gestantes, hay estudios que demuestran que la automedicación durante el embarazo es muy frecuente. Así que es más práctico que los medicamentos sean seleccionados y prescritos por el clínico. La embarazada tiene alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que pueden condicionar su respuesta a los medicamentos, generalmente reduciéndola, por lo que aumenta el riesgo de fracaso terapéutico. El efecto nocivo de los medicamentos sobre el feto depende de otros factores del momento de la exposición. En las 2 primeras semanas, que viene a ser la implantación y la prediferenciación, se cree que existe una baja susceptibilidad del embrión a las acciones teratogénicas. La exposición en este periodo sigue la ley del todo o nada. Es decir, o se produce un aborto ovular o simplemente no hay lesión. Durante el resto del primer trimestre tiene lugar la diferenciación morfológica del embrión, por lo que es el periodo más sensible a efectos teratogénicos. En consecuencia, debe recomendarse la supresión de toda medicación que no sea estrictamente necesaria. Ya desde la primera falta, la fase fetal o fetogénesis, segundo y primer trimestre. Es un periodo, recordemos, de crecimiento y maduración. Los órganos ya están formados y solo los sistemas cuyo desarrollo no está terminado, principalmente el sistema nervioso central y endocrino. Respecto a la lactancia, la mayoría de los fármacos se excretan con la leche materna, aunque en proporciones muy pequeñas, estimándose que el niño absorbe menos de un 1% de la dosis administrada a la madre. Los medicamentos seguros en la infancia lo son también en la lactancia. Se deben evitar las tomas a las horas de máxima concentración del fármaco en la leche, generalmente de 1 a 3 horas después de su administración en el caso de los antibióticos. En consecuencia, se recomienda ingerir el fármaco justo al terminar de amamantar o antes del periodo de sueño más prolongado del bebé. Generalmente durante la lactancia se recomienda prescribir fármacos de acción corta. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre la posología propiamente dicha de algunos medicamentos que son muy comunes y que todos ustedes conocen. Por ejemplo, la posología de la penicilina en los adultos es de 500 miligramos y en los niños es de 50 miligramos por kilogramo. Los efectos secundarios van a ser candidiasis, diarrea, náusea, dispepsia
y reacciones de hipersensibilidad. A los pacientes con insuficiencia hepática no se recomienda. En el embarazo y la lactancia es compatible con el embarazo y la lactancia. Ahora la amoxicilina, saben ustedes, y lo hemos hablado que es la misma familia de la penicilina. La posología en los adultos es de 500 miligramos cada 8 horas y en los niños de 40 miligramos por kilogramo. Los mismos efectos secundarios: candidiasis, diarrea, náusea, dispepsia, reacciones de hipersensibilidad. No es compatible con el embarazo y la lactancia. Ahora tenemos la amoxicilina más el ácido clavulánico. La dosis es amoxicilina de 500 miligramos y ácido clavulánico de 125 miligramos. En los niños es de 40 miligramos por kilogramo. En el caso de la amoxicilina y el ácido clavulánico de 5 miligramos por día. Va a tener los efectos secundarios igual, porque es la misma familia, ¿no? Candidiasis, diarrea. Se vuelve más frecuente, obviamente, con el aumento de la dosis del ácido clavulánico. Náusea, dispepsia, hepatotoxicidad y reacciones de hipersensibilidad. A insuficiencia hepática se debe monitorizar la función hepática. Lo recomendable es no tomarlo, tampoco la insuficiencia renal. En el embarazo y la lactancia se indica que es compatible. Ahora tenemos la clindamicina, que es muy específica para las infecciones de hueso maxilar. En los adultos, la posología es de 300 miligramos cada 8 horas y en los niños de 150 miligramos cada 12 horas. Los efectos secundarios es una colitis pseudomembranosa y hepatotoxicidad. Quiere decir que los pacientes que consumen la clindamicina van a tener siempre dolor de estómago, van a tener diarrea. En la insuficiencia renal no requiere un ajuste de dosis. En la insuficiencia hepática se debe reducir las dosis o evitar. En el embarazo y la lactancia se indica que es compatible. En el caso de que estén también acitromicina, va a disminuir el efecto de la citromicina, ¿no? Tiene esa contraindicación también. En el caso del metronidazol, cuya posología es de 500 miligramos cada 8 horas y los niños de 30 miligramos por kilogramos, los efectos secundarios son las convulsiones, parestesia, diarrea, náuseas, dispepsia, disgeusia, serostomía. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal. En insuficiencia hepática también se debe reducir la dosis o se debe evitar. Y en el embarazo y lactancia se debe evitar. Ahora tenemos la citromicina, que es un macrólido, un antibiótico de amplio espectro que muchos de ustedes consumen y vimos en la primera y la segunda clase que no se debería consumir porque este es un macrólido, un antibiótico de amplio espectro. ¿Recuerdan ustedes qué significa que sea un antibiótico de amplio espectro? A ver, los leo. A ver, vamos a ir leyendo su respuesta. Danés indica que ataca varias infecciones. Eumilcar, que combate varios tipos de bacterias. Sebastián, que actúa contra una alta gama de bacterias.
Susan, que combate una gran variedad de bacterias. Kiomi combate muchos tipos de bacterias. Alismex es más efectivo para las bacterias. Y Luz es más efectivo a la enfermedad. No, no es más efectivo, no necesariamente. Es un antibiótico, pues, cuyo espectro es mayor. Quiere decir que va a eliminar mayor cantidad de bacterias, pero bacterias que están afectando a nuestro organismo y también bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo, principalmente en la digestión, bacterias que tenemos en los intestinos y en el estómago, que van a ayudar a digerir las comidas, ¿no? Entonces, si se eliminan estas bacterias que son beneficiosas del tracto digestivo, el paciente va a tener colitis, va a tener diarreas, ¿no? Entonces, por esa razón, se debe evitar. Muy bien. Entonces, los efectos secundarios son diarrea, náuseas, dispepsia, taquicardia ventricular. En la insuficiencia renal no requiere un ajuste de dosis. En la insuficiencia hepática está contraindicada. En el embarazo y la lactancia se indica que es compatible. Siempre hay que preguntarlo o hay que consultarlo con el médico. Tenemos el medicamento que es más conocido por todos, ¿no? El paracetamol o acetaminofeno de 500. La posología en adultos es 500 miligramos y en los niños es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Los efectos secundarios son que presenta hepatotoxicidad, hipoglucemia, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia y granulocitosis. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal. En insuficiencia hepática está contraindicado y sí va a ser compatible con el embarazo y la lactancia. Tenemos ahora el metamizol, cuya posología es de 500 miligramos y en los niños no existe presentación oral pediátrica. Los efectos secundarios van a ser hipotensión, náuseas, vómitos, serostomía, nefritis, oliguria, anuria, proteinuria, reacciones de hipersensibilidad, somnolencia, euforia, alucinaciones, trombopenia, anemia, agranulocitosis. Respecto a la insuficiencia renal, no requiere un ajuste de dosis. En la insuficiencia hepática tampoco requiere un ajuste de dosis y no se recomienda de ninguna manera durante el embarazo y durante la lactancia. Tenemos ahora el ibuprofeno, cuya posología es de 400 a 600 miligramos de 6 a 8 horas y en los niños es de 20 miligramos por cada kilogramo. Los efectos secundarios son acúfenos, astenia, somnolencia, insomnio, ansiedad, depresión, confusión, cefalea, mareos, dispepsia, diarrea, náuseas, insuficiencia renal, hipertensión, insuficiencia cardíaca, reacciones de hipersensibilidad, a su vez trombopenia, neutropenia, anemia y visión borrosa. Los pacientes que presentan insuficiencia renal no se recomienda. También está contraindicado en insuficiencia hepática. A su vez, está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Tenemos ahora el diclofenaco, cuya posología en los adultos es de 50 miligramos cada 8 horas y en los niños no se recomienda. Los efectos secundarios van a ser cefalea, mareos, dispepsia, diarrea, náuseas, hemorragia en los pacientes que tienen úlcera gastroduodenal, hepatotoxicidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, reacciones de hipersensibilidad, somnolencia, insomnio, depresión, trombopenia, leucopenia y anemia. Respecto a la insuficiencia renal, no se recomienda su administración.
en la insuficiencia hepática está contraindicado en caso de insuficiencia hepática grave. También está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Tenemos ahora el naproxeno. Sabemos nosotros que es el medicamento genérico del tan famoso Apronax que aparece en todos los comerciales de televisión, de radio, hasta en el periódico. Y ahora en las redes sociales también. Muy bien, entonces naproxeno sódico, cuya posología en los adultos es de 500 miligramos, en los niños no se recomienda. Los efectos secundarios van a ser acúfenos, cefalea, marea, dispepsia, náuseas, constipación, hepatotoxicidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, reacciones de hipersensibilidad, somnolencia, trombopenia, neutropenia y anemia. Respecto a la insuficiencia renal, no requiere un ajuste de dosis y está contraindicado en el caso de insuficiencia hepática. También está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Tenemos ahora el tramadol, cuya posología en adultos es de 50 a 100 miligramos y en los niños no se recomienda. Los efectos secundarios van a ser cefalea, mareos, convulsiones, náuseas, vómitos, constipación, serostomía. La serostomía es la resequedad bucal. Palpitaciones, taquicardia, hipotensión, prurito, exantemas, sudoración, retención urinaria, somnolencia, confusión y disforia. En la insuficiencia renal no requiere ajustes en la dosis, está contraindicado en la insuficiencia hepática y de ninguna manera se recomienda durante el embarazo y la lactancia. Tenemos ahora la hidrocortisona. En los adultos, la posología es de 40 miligramos por día. Los efectos secundarios van a ser acné, hirsutismo, retraso en la cicatrización, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, euforia, depresión, insomnio, hiperglucemia, hipertensión arterial, inmunosupresión, osteoporosis, necrosis ósea, trombosis y úlcera péptica. En el caso de insuficiencia renal, no requiere un ajuste de dosis, está contraindicado en la insuficiencia hepática y también está contraindicado en el embarazo y durante la lactancia. Tenemos ahora la prednisona, cuya posología en los adultos es de 30 miligramos por día. Los efectos secundarios son acné, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, euforia, depresión, insomnio, hiperglucemia, hipertensión arterial, osteoporosis, necrosis ósea, trombosis y úlcera péptica. Respecto a la insuficiencia renal, no requiere un ajuste de dosis. Respecto a la insuficiencia hepática, no se recomienda. Respecto también al embarazo y a la lactancia, no se recomienda de ninguna manera. Tenemos ahora un medicamento muy conocido por ustedes, que es la dexametasona, cuya posología en adultos es de 8 miligramos por día. Va a tener los mismos efectos secundarios, no requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal, no se recomienda en la insuficiencia hepática y está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Tenemos ahora el diazepam. La posología en los adultos es de 5 miligramos. Los efectos secundarios van a ser amnesia anterógrada, ataxia, bradisiquia, confusión, disartría, hipotensión, taquicardia, ansiedad, irritabilidad, alucinaciones, somnolencia. Puede administrarse en caso de insuficiencia renal, está contraindicado en la insuficiencia hepática y se debe evitar a toda costa.
durante el embarazo y durante la lactancia. Tenemos ahora el midazolam. En los adultos es de 15 miligramos. Los efectos secundarios van a ser ataxia, lo mismo, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, alucinaciones, somnolencia. Recordemos que estos medicamentos van a aumentar su efecto en los pacientes que consumen alcohol, analgésicos opiáceos, macrólidos como la citromicina, antidepresivos, antihistamínicos, antipsicóticos, también medicamentos antifúngicos como el fluconazol, el ketoconazol, también van a interferir en los pacientes que toman omeprazol y esomeprazol, para tenerlo en cuenta. Está contraindicado, por supuesto, en la insuficiencia hepática, en el embarazo y en la lactancia también. Ahora, el alprazolam. La dosis en los adultos es de 0.5. Por supuesto, en los niños no es recomendado. Los efectos secundarios van a ser la confusión, alucinaciones, somnolencia. Lo mismo, su efecto se va a ver aumentado en el caso que tomen alcohol, analgésicos opiáceos, antibióticos macrólidos, antidepresivos, antihistamínicos, antipsicóticos, también en el caso, pues, que estén tomando el Gabol, el dimenhidrato, el omeprazol, esomeprazol, fluconazol, itraconazol y el ketoconazol. Muy bien. Ahora, en la insuficiencia renal no requiere ajuste de la dosis. En la insuficiencia hepática está contraindicado, ¿no? Ahora, respecto al embarazo y a la lactancia, se debe evitar a toda costa en el embarazo y en la lactancia. Tenemos ahora el omeprazol, un medicamento ampliamente conocido por todos que sabemos que se debe tomar 15 minutos antes del desayuno. En los adultos es de 20 miligramos una vez al día, por supuesto. Efectos secundarios son las artralgias, debilidad muscular, mialgias, cefalea, fototoxicidad, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dispepsia, flatulencia. Respecto a si el paciente está tomando algún anticoagulante oral, va a haber mayor riesgo de hemorragia. No se requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal, tampoco en la insuficiencia hepática, y se debe evitar a toda costa durante el embarazo y la lactancia. Entonces ya saben, según estos cuadros de posología, qué medicamentos se deben tomar, qué medicamentos son seguros en el caso del embarazo y la lactancia, qué medicamentos son peligrosos y están contraindicados en el caso de la lactancia y del embarazo, ¿no? Ahora, les hago una pregunta respecto a la clase que hemos visto hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un comprimido y una cápsula? ¿Cuál es la diferencia? A ver, los leo. ¿Cuál es la diferencia entre un comprimido y una cápsula? A ver, pueden responder libremente. ¿Cuál es más efectivo? A ver, Sebastián indica su disolución, efectividad y uso en pacientes de diferentes edades. Muy bien. ¿Y cuál es la presentación del medicamento que se puede dividir en dos? Mientras voy leyendo la respuesta de Eumilcar, que indica diferencias que la cápsula se diluye mejor. Muy bien. Y respecto a la que se puede dividir, están respondiendo muy bien. A ver, Sebastián, Susan, Daneise, Eumilcar, Kiyomi,
Luz y Laura. Excelente. Los comprimidos. ¿Y recuerdan ustedes cuál, si yo les digo 15 mililitros, cuál sería la conversión? 15 mililitros. Muy bien, una cucharada. ¿Y 5 mililitros? 5 mililitros sería una cucharadita. Excelente. Perfecto, ¿no? Sería una cucharadita. Muy bien. Entonces ya saben ustedes respecto a la prueba de tolerancia que hemos hablado, las contraindicaciones para administrar un medicamento por vía oral. Hemos hablado sobre la posología de los medicamentos, qué medicamentos se deben evitar en el embarazo, en la lactancia, cuáles son seguros, cuáles son por qué se debe evitar tomar un medicamento de manera indiscriminada. Sabemos, pues, lo hemos visto, que es para evitar la resistencia antibiótica, ¿no? Muy bien. Todo eso hemos visto en la clase. Hemos hablado de las vías de administración de los medicamentos, la vía oral, por supuesto la vía endovenosa, tenemos la vía intramuscular que mencionamos muchas veces que se debe aplicar en el cuadrante superior externo. Recordemos que se deben aplicar solo 2/3, ¿no? Recordemos que hay una estructura anatómica que es la cresta ilíaca anterosuperior. Siempre procuremos colocar, hacer la punción lo más externo posible para evitar lacerar o dañar el nervio ciático. Recordemos que es un nervio motor y sensitivo. Tenemos que evitar dañarlo a toda costa. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Han sido un grupo muy interactivo durante estas 6 clases. Me ha gustado mucho su participación. Me ha gustado pues que han estado respondiendo, se ve que son alumnos que han leído, que conocen del tema, conocen de medicamentos, puestos a responder. Muy bien, alumnos.